Nos acompaña el doctor Carlos Messía, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ha sido congresista de la República, y también Carlos Magno Salcedo, abogado sanmarquino y magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Muy bien, primer tema. La Junta Nacional de Justicia suspendió como fiscal suprema a la doctora Patricia Benavides y por lo tanto tiene que dejar el cargo de fiscal de la Nación, y entiendo que va a asumir, como decíamos al comienzo del programa, el doctor Pablo Sánchez, por ser el fiscal supremo más antiguo, vamos a decir así. Y esto de asumir debe ser en las próximas horas. Escuché que era, creo, mañana, no creo, el lunes, no lo tengo claro el tema, mañana viernes quizá, pero vamos a ver qué pasa sobre este tema ya de formalidad. ¿Cuál es la impresión sobre la situación de la fiscal de la Nación suspendida por la Junta Nacional de Justicia, Carlos? Tenga usted muy buenos días. Buenos días. Mira, hace creo que mes y medio estuve acá en tu programa dialogando con Mesías Guevara y al final del programa tú me hiciste una pregunta: ¿qué va a pasar con la Junta? Y yo te dije, van a faltar los votos. Ayer justamente en el Congreso de la República creo que llegaron a 84. No hubo los votos necesarios, que son 87, para poder iniciar un proceso de investigación contra la Junta. Lo que demuestra que todo este aspaviento no era más y esta ansiedad de ir siempre al sistema internacional a pedir ayuda hace mal al país. Ahora, es una opinión común, una doctrina pacífica en el derecho constitucional, que las limitaciones a los derechos fundamentales, en este caso de la fiscal de la Nación, siempre se establecen por ley formal del Congreso. Y creo yo que tratándose aún de un órgano de relevancia constitucional como es la Junta Nacional de Justicia, sus atribuciones en materia de sanciones administrativas, ni siquiera de naturaleza penal, tienen que estar reguladas en su ley orgánica. De manera que, desde mi punto de vista, el proceso es absolutamente inconstitucional, ilegal, porque se trata de un reglamento y, sin embargo, en el Perú, ¿no es cierto?, lo último que se cumple es la Constitución y las leyes. Sí. ¿Está usted en la misma línea de su amigo Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides? Estoy en esa misma línea. Correcto. Hemos coincidido esta vez como dos aguas que bajan por la misma pendiente. Carlos Magno Salcedo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, sobre el mismo tema, el artículo 154 de la Constitución Política del Perú dice que una de las funciones de la Junta Nacional de Justicia es aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, como es el caso. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ciertamente también establece esta facultad y, entre otras cuestiones, por ejemplo, establece en su artículo 45 la posibilidad de que la Junta implemente medida cautelar disponiendo la suspensión que es provisional, mientras dure el procedimiento principal, el procedimiento disciplinario. En este caso, lo que ha ocurrido, lo que hemos visto en la audiencia de ayer, no es el procedimiento disciplinario, digamos, principal, donde se va a hacer la investigación de fondo. Es solo una medida cautelar. Es una medida cautelar, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en cualquier tipo de proceso judicial. Por ejemplo, en lo penal está la famosa prisión preventiva. La prisión preventiva no implica que a la persona que se le está acusando ya se le está condenando. No, eso no es sanción. Así es. Es exactamente la misma analogía en este caso, ¿no? Y de hecho, dada la urgencia de los hechos, a ver, ¿cómo podría ser? A ver, todo el Perú ha sido testigo a través de los medios de comunicación de la gravedad de los hechos en que estaría involucrada la fiscal de la Nación. O sea, no es cualquier hijo de vecino quien ya ha aceptado en este momento que los chats con los que se comunicaba con los congresistas de la República, intercambiando votos para determinados propósitos de interés de la fiscal de la Nación, que era el nombramiento de cierto defensor del pueblo, la inhabilitación de una rival en la Junta de Fiscales Supremos, la fiscal Zoraida Ábalos, y el intento, en este caso lo único que ha fracasado es por su parte el intento de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esos votos fueron intercambiados a cambio de impunidad.
Ya su asesor principal ciertamente ha dicho que... Ha validado los chats. Ha validado y además es verosímil. ¿Y por qué es verosímil? Porque él no va a actuar pues por interés personal cuando efectivamente la conducta de la fiscal, que es la que ha archivado los casos contra los famosos niños, acredita la verosimilitud de los hechos. Para que la Junta Nacional de Justicia pueda dictar esta medida cautelar, no se requiere que en ese momento se hayan probado. La probanza va a ocurrir en el procedimiento disciplinario principal. En la medida cautelar lo que se necesita es verosimilitud, o sea, que en efecto los hechos den una apariencia de veracidad y de que probablemente se haya incurrido en el delito. Entonces creo que esta es una decisión adecuada, es correcta, y ciertamente la Junta Nacional de Justicia, incluso contra la crítica de mucha gente que decía, ¿por qué no actúa rápido? ¿Por qué se demora? Lo que ha hecho es precisamente seguir el procedimiento que implicaba tomarse algunos días. Una de las cuestiones que se imputaba era de que se había anticipado la sentencia. Esto es falso. No hay sentencia. La instructora lo que hizo fue emitir un informe emitiendo su recomendación que se le notifica a la persona que está siendo investigada. O sea, ¿para qué? Para que precisamente haga sus descargos. O sea, aquí no ha habido Fue ningún... ayer, pero no hizo los Así es, no ha habido ningún juzgamiento anticipado. Muy bien. ¿no? Sí. ¿No hubiera sido mejor, doctor Mesía, que diera un paso al costado, o sea, que renunciara y dijera, bueno, en tanto me investiguen, no voy a continuar como fiscal de la Nación? Pero es que todo lo que, con el respeto que me merece el doctor Magno, ¿no es cierto? Carlos Magno. Carlos Magno, sí. Todo eso no es más que un tinglado, ¿no? ¿Qué cosa es un tinglado? Pruebas fabricadas. ¿Los chats? Obviamente que sí. Pero si los ha reconocido Jaime Villanueva. Los ha reconocido, pues, pero hay que saber de... Y también ha reconocido que las órdenes partieron de Patricia Benavides. Sí, pues, pero esas pruebas son ilegales, son nulas, porque no han sido autorizadas judicialmente, no han pasado por un peritaje. El señor Villanueva, creo que se llama el asesor. Villanueva. El señor Barreto. Villanueva ha sido presionado para declarar contra la fiscal, porque si no se va adentro. Entonces, Estaba preso. Obviamente, ¿y qué ha pasado ahí? Lo han liberado porque está colaborando con la justicia. ¿Sabe cuál es la nulidad del acto jurídico? Uno de los actos que declara nulo el acto jurídico es la violencia. Y obviamente contra él se ejerció una violencia. Ya estamos acostumbrados en este país a ver cómo los colaboradores eficaces los ponen contra la pared en los 10 primeros días preliminares de prevención. Si no declaras contra vas preso. Estamos empezando a vivir en una dictadura. Eso es lo que está pasando. Porque tú no puedes vivir en un país que se reputa democrático y constitucional, que de la noche a la mañana, en una semana, con el apoyo de los medios de comunicación, deja fuera de carrera a la fiscal de la Nación porque a ti se te ocurrió, porque hay un grupo de sectores de la prensa que no está de acuerdo con la posición que ella tiene. Muy bien. Las cosas no son así. Estamos pasando de la civilización a la barbarie. ¿Qué podría argumentar o qué podría hacer legalmente la defensa de Patricia Benavides en este contexto? En este contexto creo yo que tiene que ejercer, en el marco de las atribuciones que da la Constitución y la ley, lo que le corresponda. Yo no soy su abogado. No, yo lo sé, claro. Tengo entendido que el doctor Jorge del Castillo ha asumido su defensa, pero la Junta está actuando de la misma manera como supuestamente iba a actuar el Congreso, con prepotencia, sin garantía del debido proceso, sin llamarla a declarar, bajo el argumento de que es una medida cautelar. Mentira, no es una medida cautelar. ¿No es una medida cautelar? Claro que no, en la forma será una medida cautelar, pero en este momento la fiscal de la Nación, bajo esa resolución, ha dejado de ser la fiscal. Porque ahora va a asumir otra vez Pablo Sánchez y se va a quedar ahí. Nos escandalizamos todos con lo que conocemos, los chats, los propios testimonios de Jaime Villanueva y de algunos congresistas, no sé si usted ha escuchado. La Junta Nacional de Justicia no es un órgano de naturaleza constitucional. En términos constitucionales es un órgano de relevancia constitucional porque la Constitución habla de ese órgano, pero no deja de ser un órgano administrativo y debe preocuparnos que un órgano de naturaleza administrativa, porque sanciona y destituye por conductas, tenga que la potestad muy discrecional, no tasada, no regulada, porque lo dice su reglamento, destituir en menos de 15 días al fiscal de la Nación y que podría destituir también
al presidente del Poder Judicial, a los vocales de la Suprema, eso está mal aquí y en cualquier parte. Fíjese, el contexto era tan terrible para Patricia Benavides. Es terrible para usted, porque usted quiere verlo así. Déjeme terminar. Era Era tan terrible las cosas. para Patricia Benavides, que tenía los medios en contra, como usted dice, correcto. Que también al gobierno, ya usted sabe la posición del gobierno respecto de Patricia Benavides, pero incluso los fiscales del propio Ministerio Público, con sendas cartas o comunicados diciendo que era mejor que se aparte del cargo. Pero es que todo eso es política. O sea, digamos, ahora los empleados suyos se ponen de acuerdo y le dicen que Rodolfo Lara se aparte de la dirección del programa y usted se va a ir. No es así. No es así. Los fiscales incluso hicieron mal, digamos, dando esas declaraciones, porque son órganos técnicos que no tienen que meterse en un problema que es absolutamente político. Esta es una pugna por el poder. Muy bien. Cerremos el capítulo con la intervención de Carlos Magno, para irnos a otro tema. Sí, expreso mi discrepancia respecto a que la Junta Nacional de Justicia sea un mero órgano administrativo, ¿no? Doctor Mesía, es un órgano constitucionalmente autónomo, de la misma jerarquía que el Tribunal Constitucional. Por eso digo que tiene relevancia constitucional. No tiene relevancia, es un órgano constitucionalmente autónomo, igual que el Tribunal Constitucional, igual que el Ministerio Público. En todo caso, no es igual. Sí, es exactamente igual. Imposible que la Junta Nacional de Justicia pueda tener la misma relevancia que un poder del Estado, como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, porque la Junta no interpreta la Constitución. Es más, las decisiones de la Junta pueden ser nulificadas por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional. Bueno, no puede tener si la me misma permite, doctor, todos mis conocimientos sobre estructura del Estado se han venido abajo en este momento, pero cualquier constitucionalista sabe obviamente que hay 3 poderes del Estado y existen 10 órganos constitucionales autónomos de los poderes del Estado, y uno de esos órganos constitucionales autónomos es la Junta Nacional de Justicia, igual que el Tribunal Constitucional, igual que el Banco Central de Reserva. Tienen evidentemente distintas funciones, por eso son órganos distintos, ¿no? A ver, parece ser de que vivimos en realidad en un multiverso, ¿no? Lo que ha visto la mayoría de peruanos es del todo evidente, o sea, lo que se ha develado es más bien un tinglado donde ha habido un contubernio entre una fiscal de la Nación muy presionada por la necesidad de su impunidad, que desde el principio tuvo casos gravísimos y que precisamente la Junta Nacional de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, la estuvo investigando y se ha traído abajo estas investigaciones. Pero retrocedamos un poquito más. La Junta Nacional de Justicia también tiene que asumir responsabilidad. ¿Por qué la convierte en fiscal suprema? Ya, ciertamente es... Por ejemplo, parte de la investigación... La Junta Nacional de Justicia sabía lo de la hermana. Parte de la investigación incluso la condiciona Patricia Benavides. Es un error que tienen que asumir, evidentemente. Es una responsabilidad. Y, por ejemplo, el haber dejado pasar el tema de la tesis, ¿no? Que nunca apareció. Obviamente, la Junta Nacional de Justicia tiene una responsabilidad, pero lo que no se puede aquí afirmar es de que prácticamente hay una realidad distinta, paralela, ¿no? Lo que la mayoría de peruanos hemos visto y entendido es que se ha hecho evidente todo un tinglado, un contubernio entre un gran sector de congresistas de la República y la fiscal de la Nación, y que claramente eso es lo que se está desmontando y no hay ninguna prueba fabricada, por favor. Correcto. El Poder Judicial ha archivado, como ya también sabemos, la denuncia contra la fiscal suprema Zoraida Ábalos al considerar que no cometió delito de omisión de actos funcionales. ¿Qué le parece? Ese justamente, digamos, con lo que nosotros tenemos que quedarnos, ¿no es cierto? En el sentido de que si el Poder Judicial, que es la última palabra en materia de control, en este caso de los actos políticos del Congreso de la República, está bien, hay que respetar. Pero de la misma manera hay que pedirle a la Junta Nacional de Justicia cordura y sentido común, ¿no es cierto? Usted pedía que el Congreso nos va a destituir en 3 días. Eso es lo que acaba de hacer la Junta Nacional de Justicia. No me digan que es una medida cautelar, porque no me chupo los dedos. Ya es una defenestración total y absoluta. Es el control del poder. 6 meses. Por favor, y después de 6 meses viene la sanción, que es la destitución. Dependiendo de cómo van las investigaciones. Pues. Entonces dejemos que el Congreso investigue también a la Junta Nacional de Justicia y veremos qué pasa. Porque faltan los votos, ¿no le dije la vez pasada? Eso no tiene nada que ver con usted o conmigo. Es que en el Congreso vale la aritmética. ¿Hay o no hay votos? No hay votos. Y por eso, y es un tema de oportunidad y conveniencia. Pero de ahí a que nosotros digamos que la Junta Nacional de Justicia ha actuado bien,
destituyendo fulminantemente a la fiscal de la Nación, hay también una distancia sideral. Entonces lo que pasa aquí es que hemos convertido las instituciones del país en instituciones de naturaleza nominal. Están ahí en la Constitución, pero no funcionan. Y lo único que hay es operadores políticos que no quieren perder el poder. Muy bien. Vamos un ratito a la pausa y luego regresamos con Carlos Magno para que nos hable del caso de Zoraida Ábalos. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Problemas en la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Si ves sangre en la orina, dolor en el abdomen, la ingle o la espalda lumbar, a partir de los 30 años, preocúpate y empieza a cuidar tu próstata. Un cáncer podría ser lo peor. Ya está en el Perú, el original BioPros. Paga 1 y lleva 4. Sí, lo escuchó bien. Paga 1 y lleva 4 tratamientos a tan solo 149 soles con 90. Erecmas te ayudaría a salvar tu matrimonio. Te ayudaría a combatir la eyaculación precoz, flacidez, impotencia y demás problemas sexuales. Erecmas te ayudaría a tener erecciones más firmes y duraderas. De seguro hará feliz a tu pareja. Todo este gran Tetra Pak varonil de BioPros a tan solo 149 soles con 90. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos con Carlos Mesía, nada menos que presidente del Tribunal Constitucional en su momento, y también con el doctor Carlos Magno, quien tiene la pelota en la cancha deportivamente hablando, por supuesto, respecto del caso de Zoraida Ábalos, que como decíamos, el Poder Judicial archivó la denuncia contra ella a propósito del presunto delito de omisión de actos funcionales. Sí, en su última intervención Carlos dijo algo que sí es claro, ¿no? El Congreso de la República del Perú toma decisiones por la aritmética, ¿no? Por la sola fuerza de los votos. Y fue así como inhabilitó a Zoraida Ábalos sin ningún argumento jurídico válido, simplemente porque era una decisión política en contubernio, evidentemente con la Fiscalía de la Nación, como ha quedado evidenciado, ¿no? Pero más bien yo le doy una mala noticia a Carlos. O sea, él ha dicho que en la decisión de ayer se habrían alcanzado 84 votos y faltaban para los 87. No, ni siquiera se llegaron a los 65 o 66 para que se admita la moción. Solamente se consiguieron 60 votos contra 40 votos en contra y 15 abstenciones. Ciertamente parece ser que esta coalición que ha estado funcionando en el Congreso más bien se está quebrando, ¿no? Zoraida Ábalos, ¿no? Entonces, lo de Zoraida Ábalos, ciertamente yo creo que lo que correspondería es que en un plazo relativamente breve ella pueda volver a la Junta de Fiscales Supremos. Ella ha interpuesto, entiendo yo, un proceso de amparo, que creo que está... ¿Podría regresar a ser fiscal supremo? Ah, por supuesto, porque no hay decisiones, y más aún después de la decisión de ayer de la Corte Suprema que le quita, digamos, cualquier sustento a alguna irregularidad que presuntamente ella habría incurrido. Entonces ella tiene la vía, de hecho, si no me equivoco, no soy su abogado, por supuesto, ella tiene un proceso de amparo que está pendiente de resolver. Ciertamente el juez del amparo tendría, digamos, muchos mayores elementos, más aún con la decisión de la Corte Suprema, para que pueda disponer que ella vuelva a la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Si puede regresar a la Junta de Fiscales Supremos en algún momento, ¿puede volver a ser fiscal de la Nación? Cualquiera de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, según como ellos se pongan de acuerdo, puede volver a ser fiscal de la Nación, ¿no? Ahora, hay un problema en realidad con la Junta de Fiscales Supremos que tienen muy pocos miembros. Sí, claro. Y, por ejemplo, tienen el problema de la fiscal que está como miembro del Jurado Nacional de Elecciones
O sea, que nunca pudo asumir como fiscal suprema. Y entró y la mandaron al pleno. Y es una cosa curiosa porque ningún fiscal supremo quiere irse al Jurado Nacional de Elecciones. Creo que habría que cambiar la Constitución. O sea, no tiene sentido que un fiscal supremo esté en el Jurado Nacional de Elecciones cuando siempre tienen un problema de quórum, ¿no? La decisión de quién es fiscal supremo es una decisión que adopta el colegiado. Sí. ¿No? Vamos ahora con... Ahí es justamente donde estamos mal, porque así como puede volver Zoraida, también puede volver la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, si plantea su amparo. Entonces las cosas están absolutamente mal. Y ahí es donde veo justamente lo que si el Congreso de la República ha tomado decisión, que es un órgano político, y el Poder Judicial le enmienda la plana, y Zoraida, como dice el doctor, regresa, con la misma razón, pues la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, pero de naturaleza administrativa, con mayor razón, pues un proceso de amparo llegado al tribunal, puede decir, restituyas a la doctora Benavides en su cargo. Entonces, ¿vamos a vivir así? ¿Así vamos a vivir los peruanos? Yo creo que falta más diálogo, más sentido común, mucha más prudencia, más frónesis para poder encarar los problemas del país y entender de que no podemos estar manoseando las instituciones. Y aquí todos tienen la gran parte, y lo voy a decir con toda claridad. Si tuviéramos en el Poder Ejecutivo un presidente de la República o una presidenta de la República con gran liderazgo, estas cosas no estarían sucediendo. En eso estamos de acuerdo, no sé si usted. Bueno, eso sí, ciertamente yo creo que hay los dos principales poderes del Estado políticos, quitamos al Poder Judicial, que es un órgano jurisdiccional, creo que están en un gran déficit en general. O sea, creo que hay un nivel de corresponsabilidad bastante grave, no solamente desde este periodo, en realidad, desde el periodo del presidente Pedro Castillo. O sea, ha habido un problema donde ambos poderes se han deslegitimado, se han desprestigiado y han tenido una actuación que se expresa claramente en la aceptación ciudadana que tienen ambos importantes poderes del Estado. Falta liderazgo. Quiero la impresión, por favor, de ustedes respecto del expresidente Alberto Fujimori. Ya todos sabemos que logró la libertad después de 16 años. Le debe al país, me parece, por reparación civil 57 millones de soles. Pero lo concreto es que por decisión del Tribunal Constitucional, si cabe el término, él ya está en libertad y contra lo que supuestamente sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice Carlos Mesía? A ver, es verdad que en los últimos, desde la declinación de la Segunda Guerra Mundial, el individuo ha asumido un rol protagónico como sujeto del derecho internacional. Pero los grandes actores todavía siguen siendo los estados. Y los estados, si uno los ve en el sistema internacional, son como entidades jurídicas yuxtapuestas. Nadie tiene más peso que el otro, por lo menos en términos jurídicos, ¿no es cierto? Y entonces en esa lógica no es un derecho coercitivo. Y los tratados son firmados por los estados. Y los tratados, antes de ser suscritos, tienen que pasar por el rasero o por la medición de la Constitución. Entonces, en esa pregunta, ¿qué es primero? ¿Los órganos del Estado que firmaron el tratado, que manifestaron válidamente su voluntad, o una Corte que extralimitándose en sus funciones, como por ejemplo su presidente emitir un comunicado? No la Corte, sino su presidente. Su presidente. Desde ahí estamos mal. O sea, no solo en el país están funcionando mal las instituciones, sino la Corte Interamericana, que supuestamente debería ser respetable, está dejándose manosear también por algunos titiriteros, operadores, cabildeadores que desde el Perú, ¿no es cierto?, llaman y dicen, suelta esto, suéltalo acá. Así no funciona nada. Doctor Carlos Magno. Sí, a ver, en efecto, el derecho internacional se denomina derecho convencional, porque funciona a partir de los acuerdos entre estados. O sea, no existe un superestado con una supernorma. Entonces los estados de buena fe se comprometen a cumplir los tratados que suscriben, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el artículo 27 de la Convención de Viena? Dice, una parte, un estado aparte, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ¿no? O sea,
voluntariamente y en ejercicio de su soberanía, los estados contratan con otros estados. Lo que nos está sugiriendo el doctor Mejía es que los contratos se pueden incumplir. Pues, tú y yo podemos celebrar un contrato y digo, mira, ¿sabes qué? Un contrato no sirve. No, yo no he dicho eso. El tratado se cumple. Ya. El Perú ya cumplió el tratado. Fujimori ya fue condenado, ya fue sentenciado, ya pagó. Pero eso no quiere decir que la Constitución va a ser una norma puesta en la pared en blanco y negro. Lo que pasa es que no podemos estar sometidos a 7 magistrados que quieren decirle al Perú cómo es que debe quedar interpretada la sentencia y cómo es que debe ser ejecutada. Tampoco no es así, tampoco. O sea, el tribunal ha dicho muy claro, tú controla, supervisa el cumplimiento de las sentencias. Y según el tratado, no yo, según el tratado, lo ha dicho el tribunal, si no estás de acuerdo con cómo ha sido ejecutada la sentencia y tú eres el supervisor de tu propia sentencia, dirígete a la Asamblea Nacional. Pero no podemos tener a la Corte diciendo, oye, por si acaso yo he dictado una medida cautelar, Fujimori no puede salir. Usted se imagina a César Inostroza, cuando era vocal supremo, llamando a un magistrado inferior diciendo, por si acaso vas a dictar de esta manera. Eso es lo que está haciendo la Corte. Le está diciendo al tribunal y al Poder Ejecutivo, oye, por si acaso, hazme caso a mí, un ratito, quédate ahí, espérate, yo soy una entidad, un Estado autónomo, mis órganos funcionan autónoma independientemente. Si después tú crees que ellos han violado el pacto, lo dirás en su momento. Pero no es de que va, como Chile va a decir, oye, el Tratado de Derechos Humanos lo has suscrito conmigo. Venezuela, Ecuador, el Tratado de Derechos Humanos lo ha suscrito conmigo. Así que me dejas preso a Fujimori. ¿Vamos a aceptar eso? Que Chile, que Ecuador, que Brasil nos digan que Fujimori siga preso. ¿Quiénes van a decir eso? La Corte menos, pues, y la Corte son los 7 magistrados. Carlos Magno. Según la propia Constitución peruana, los tratados internacionales, entre ellos los de derechos humanos, forman parte del derecho nacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es parte, por lo tanto, del derecho nacional, es obligatorio en el Perú. Y el órgano jurisdiccional que establece cómo se aplica y los procedimientos del caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un órgano inferior, en este caso, ¿no?, de un Estado parte, no le puede decir, o sea, sería como que un juez le diga al órgano superior cómo tiene que actuar. O sea, nos guste o no nos guste, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos, está por encima de los órganos de los Estados parte. No, eso no es verdad. Sus decisiones son vinculantes para los Estados. Eso no es más, y algo importante, en ejecución de sentencia, la resolución de la Corte en su momento, lo que establece básicamente es lo siguiente para que entiendan los televidentes. Ha habido un problema con el indulto que se otorgó por Pedro Pablo Kuczynski, en ese momento, que es el que luego se anuló por la Corte Suprema, y lo que dice, oye, no, deja abierta la vía, háganlo bien, o sea, hagan un buen procedimiento de indulto que no sabemos por qué no se quiere emplear. O sea, no está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos Fujimori tiene que morir en la cárcel. Lo que está diciendo es hagan las cosas bien, no hagan trampa, no hagan truco. ¿Por qué no lo activan? Nadie lo entiende. ¿Por qué se aferran a un indulto que claramente desde un principio vulneraba, porque no era un indulto humanitario como se pretendía vender, porque se fraguaron pruebas médicas? Correcto. Carlos. Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes, ¿cómo no? Pero vinculantes en el marco también de la tutela procesal efectiva, que dice que las sentencias se cumplen en sus propios términos. Pero eso no significa que vamos a relativizar las instituciones constitucionales que tienen vigencia, como es la potestad del presidente de la República de indultar. La Corte ha reconocido, y está en el Estatuto de Roma, que los delitos contra la humanidad pueden ser indultados. Entonces el Estado peruano verá cómo indulta, de qué manera indulta. Hasta ahí no debe llegar las vinculaciones en función de los tratados de los Estados soberanos con una Corte Interamericana absolutamente deschavetada desde mi punto de vista. Y por otro lado, no hay que leer siempre las cosas en conjunto. Si bien es verdad que los tratados internacionales forman parte del derecho interno, pero para formar parte del derecho interno tienen que ser compatibles con la Constitución. Y por eso es que la 4ª disposición transitoria de nuestra ley fundamental dice que los derechos fundamentales se interpretan de conformidad con las resoluciones de los organismos internacionales. Pero conformidad no significa uniformidad.
Conformidad significa que el control de convencionalidad o que la relación entre el derecho interno y el derecho internacional es una retroalimentación, en el sentido de que tú no puedes anular y decir la Corte Interamericana está por encima, de la decisión de los estados. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de nuestra Constitución y también es intérprete del tratado. Y en virtud de la interpretación del tratado, tanto el Tribunal Constitucional como un juez de primera instancia pueden dictar resoluciones que pueden ser superiores que los que dicta la Corte Interamericana en beneficio de la persona. Entonces no podemos partir de la base de que de arriba hacia abajo, chicheño. No, imposible. Eso significa que los estados no sirven para nada y que la Constitución ha perdido su capacidad de norma, de ejecución y de aplicación inmediata. Muy bien, vamos a ir a un ratito a la pausa, amables televidentes, luego regresamos con el último bloque ya de este. Yo no quería un debate, pero creo que ha estado interesante la participación tanto del expresidente del Tribunal Constitucional como también de quien es abogado sanmarquino y magíster en gestión pública. Rapidito, regresamos, pero para hablar ya del cumplimiento de un año de la intentona golpista del señor Pedro Castillo, hoy preso, investigado por conspiración, etc. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, y también con el abogado sanmarquino y especialista, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, Carlos Magno Salcedo. Bueno, el último tema es el de Pedro Castillo, ¿verdad? Un año de la intentona de golpe de su parte. El presidente Castillo, a todas luces, por lo menos creo para un sector mayoritario de la población, decidió esta pretensión de golpe cuando los números de votos, digamos, ya se hacían mayoría para su vacancia. Y acuérdense que en ese contexto, incluso algunos amigos suyos, entre comillas, estaban declarando a comisiones del Congreso de la República responsabilizándolo al presidente de varias cosas turbias o sucias. Bueno, sobre el tema de este año, el primer año de intentona de golpe, ¿qué dice el doctor Messía? Bueno, nosotros vimos al presidente Castillo dirigirse a la República, al país entero, diciendo que voy a cerrar el tribunal, voy a cerrar el Poder Judicial, voy a cerrar el Parlamento. Ese golpe de Estado, pues, ni siquiera deberíamos estar hablando de... Pero de eso no hay duda. Sí, claro. Hay algunos que efectivamente dicen que no, que eso no es golpe de Bueno, Estado. pues hay que verlo ahí y decir, voy a cerrar el Tribunal Constitucional. ¿Qué es eso? ¿Qué dice Carlos Magno? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hacen mal gente que lo avaló en su momento en su gobierno de pretender negar lo evidente bajo argumentos procedimentales, ¿no? Cuando Pedro Castillo dio ese mensaje a la nación, independientemente de que al final no haya logrado su propósito, él ya se puso al margen de la Constitución,
totalmente al margen de la Constitución y por lo tanto ya se había convertido en un dictador. Es más, la propia Constitución, Carlos, tú me confirmarás, prevé la insurgencia, el desconocimiento a un gobernante usurpador. Eso sin duda. Es verdad de que durante todos los meses previos también hubo una pugna de poderes y desde el principio hubo por el lado del Ejecutivo buscar maneras de disolver el Congreso y por el lado del Congreso también buscar la manera de vacar al presidente. Eso es verdad. A mí, y acá hay una idea que yo diría, hay una cosa parecida que pasó en el Ecuador, ¿no? Donde también, solamente que el presidente era de derecha y el Congreso de izquierda, estuvieron confrontados, y ahí me enteré de una figura constitucional en el Ecuador que se llama la muerte cruzada. Cuando hay un entrampamiento entre poderes... Ya la quisiéramos tener acá. Yo creo que, ¿sabes qué? Es como decir, ¿sabes qué? Bueno, si ya no nos podemos entender, cualquiera de los dos aprieta el botón y se van todos. Y como decirle, ¿sabes qué? Que el soberano, que el pueblo vuelva en un nuevo proceso electoral a recomponer todo el ajedrez político. Ahora, es posible que Lasso termine preso, pero lo importante fue que él convoque elecciones, ahora lo tenemos a Noboa, que va a cumplir el periodo de Lasso, y ya hay cierta estabilidad en Ecuador. Y el Congreso también, un nuevo Congreso, ¿no? Para completar el periodo, y ya cada quien asumirá su responsabilidad en los tiempos del caso, pero desentramparon el tema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que analizar, yo creo que podría ser una alternativa bien interesante en el Perú tener la muerte cruzada. ¿Qué le parece la muerte cruzada? Mire, sí, pues es una propuesta interesante, pero hay que ver las cosas en perspectiva histórica. Manuel Vicente Villarán decía, a propósito de la Constitución de 1828, que esta era la madre de todas las constituciones, porque había establecido el Senado bicameral, la Presidencia de la República, con sus determinadas atribuciones. Pero desde el año 1834 el Perú vivió lo que Basadre llamaba un periodo de caudillaje. Y entonces, después de esa experiencia, los peruanos hemos buscado cómo hacer para que la figura o la institución de la Presidencia de la República no termine fagocitándose al Parlamento y a las instituciones, porque somos un país presidencialista, en el sentido de que miramos siempre cómo hacemos que el presidente de la República tenga, digamos, la mayor posibilidad de poder, y eso el Parlamento y el Perú ha estado buscando fórmulas que permitan quitarle ese enorme poder, y ahí es donde han entrado las piezas del sistema parlamentario: moción de censura, interpelación, cuestión de confianza, que en un sistema presidencial no funcionan, más bien perturban. Yo soy de la idea de que más bien deberíamos ir a una reforma total del sistema de partidos. Son 36, deberían ser 5, no más. Debería prohibirse que haya más de 5 partidos. Deben ser de relevancia nacional. No deben existir los movimientos regionales. No deben existir los movimientos locales. El que quiere. No deben existir los movimientos regionales. No. Va a terminar diciendo al pueblo no se le hace caso. También. No, pues. No. Permítame terminar la idea. Si tú quieres hacer política y eres un líder regional, tienes que hacerlo a través de los partidos nacionales. Tienes que participar y tienes que concursar en la pugna del poder en el marco de los partidos. O sea, no podemos pretender tener un sistema democrático, ¿no es cierto?, con líderes regionales aquí, líderes regionales por acá, ¿no es cierto?, porque eso disloca el sistema. Pero eso ya motiva otro debate. Yo quería terminar lo que pasa es que esto. la crisis institucional no se resuelve solo con la institución de la cruzada, sino también con una reforma total de los partidos políticos, que significa fortalecerlos y acabar con los movimientos regionales. Con este asunto de Pedro Castillo, yo quería terminar con esta situación. Gustavo Gutiérrez Tixe es miembro magistrado del Tribunal Constitucional. Así es, sí. Hace algunos días, me parece, en una audiencia, él decía, y quisiera que lo responda Carlos y Carlos, ¿cuál es la razón jurídica para trasladar al presidente a otra instancia y no al Congreso, digamos, si el presidente tiene inmunidad de arresto y de proceso? A ver, estoy hablando del caso de Castillo, sí, que lo detiene la policía. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en la Constitución hay varias instituciones. Está el antejuicio, está la infracción constitucional, la inmunidad de arresto, la inmunidad parlamentaria.
Y existe lo que se conoce como el denominado juicio político, que en la Constitución está establecido en el artículo 113 y que toma el nombre de la incapacidad moral, física, etc. Esa es una institución absolutamente distinta y no se puede confundir con la inmunidad de arresto y el antejuicio. Creo que el magistrado Gutiérrez Tixe se ha equivocado o no ha sido riguroso en su lógica. Entonces, ¿por qué lo detiene la policía, dice usted? A ver, ¿qué pasa? Es que es un juicio político y los juicios políticos no están sometidos a las garantías. ¿Pero qué juicio político? Pues no entiendo esa parte. Ahora lo voy a decir. Y los juicios políticos no están sometidos a las garantías del debido proceso. No hay es que, vamos a decir, usted sale en la televisión y el presidente de la República está violando a una niña de 5 años. ¿Usted cree que el presidente hay que llevarlo al Parlamento y decirle, señores, ¿verdad? ¿Cómo se llama la chica? ¿Qué pasó? No. Ah, no. Se trata de una inconducta funcional que lo hace indigno del cargo eo ipso, inmediatamente. Pero ese no era el contexto, no estaba violando a nadie. No. Si usted lo está viendo al presidente de la República que dice que va a cerrar el Congreso. Por eso lo llevan al Congreso de la República. No, imposible. El presidente ya se cayó, ya no hay nada que hacer. Ese es el llamado juicio político, la llamada infracción constitucional. O sea, el presidente se ha hecho tan indigno del cargo que se ha convertido en un inimputable. Es, digamos, más o menos como cuando usted tiene su pareja y se entera que su pareja le ha sido infiel. Y usted le dice, ¿por qué me ha sido infiel? ¿Sabe lo que le va a responder su pareja? No lo puedo explicar. Carlos Magno. Lo que ocurre es que Pedro Castillo ya se había puesto al margen de la Constitución, al margen del Estado de Derecho y había puesto al país ya en un régimen de facto. O sea, en un régimen donde, digamos, ya las reglas se relativizan y era flagrante. Era un acto de flagrancia. Y en ese momento, obviamente, también hay decisiones que son políticas. O sea, yo me imagino a la policía, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos escapar? Que se vaya, que llegue a la embajada de México, ¿no? Y se nos escape, o tomamos una decisión en un momento que ya estamos de facto. Sí. O sea, el presidente Castillo o expresidente no puede invocar reglas del debido proceso cuando él ya las quebró todas. Entonces, yo creo que, bueno, esa es una opinión sí, yo respetable estoy de acuerdo con el doctor Carlos Magno. El doctor Gutiérrez Tixe ha entendido mal la figura del antejuicio. El antejuicio, sí, es por los delitos que se cometen en el ejercicio de la función. Puede ser, digamos, que lo que esté faltando, no lo sé, es que la Corte Suprema le diga al Parlamento, autorízame, o sea, falta una cuestión prejudicial. Autorízame el juzgamiento del presidente de la República por haber pretendido cerrar el Congreso, porque en el Código Penal la tentativa también se paga. Pero que él siga en la presidencia de la República, eso es imposible. No, eso no está en discusión. Ah, bueno. Pero usted acaba de admitir que sí faltaba algo. Puede ser que falte, pero no para que regrese. Nadie habla de eso. No para que regrese. Para que lo arreste la policía faltaba una resolución. No, pero es que era un delito infraganti. Total, ¿faltaba o no faltaba? Falta, pero, o sea, usted espera que esté en México para iniciar el proceso. Y después entiendo que después de una decisión del Congreso. Muy amable. Fíjese, si me permite, no sé si habrá tiempo. 20 segundos. Ya. Por ejemplo, en el artículo 200 de la Constitución se dice, el presidente decreta los estados de emergencia. Esta decretación, no sé si cabe la palabra, no puede ser cuestionada por el Poder Judicial. ¿Sabe qué significa eso? En dogmática constitucional se llama political question, o sea, cuestiones políticas no justiciables. Entonces, el juicio político es una cuestión política no justiciable. Señores, han sido muy amables. Muchas gracias por su presencia y a ustedes por su sintonía. Permiso.